Redescubrir el Nuevo Testamento. Un texto que me formó y que me esperó durante años. El Nuevo Testamento fue el centro de mi vida espiritual. Lo leí, lo estudié, lo enseñé. Pero solo cuando empecé a mirarlo desde la Cábala comprendí que incluso las palabras que conocía de memoria podían revelarme algo completamente nuevo. Como si el texto hubiera estado esperando a que mi alma se abriera más allá de la letra. Más allá de lo literal, empecé a entender que los evangelios también pueden ser leídos como un mapa del alma. Que las parábolas no son solo relatos, sino imágenes simbólicas. Que detrás de cada milagro hay una enseñanza espiritual. Y que Jesús mismo, más allá del dogma, es una figura que revela estados del alma, procesos interiores, transiciones profundas. Recuperar desde otra mirada este redescubrimiento no me hizo abandonar el Nuevo Testamento. Al contrario, lo iluminó. Pude volver a leerlo sin carga, sin temor, sin la necesidad de imponer una interpretación. Volví como quien se reencuentra con un viejo amigo, pero ahora con ojos nuevos, con libertad, con gratitud. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 6. Esa frase, que tantas veces había leído sin entenderla del todo, ahora cobraba sentido. Ya no se trataba de repetir versículos, sino de vivirlos. De dejar que el texto me hablara desde el alma y no desde la obligación. Porque la palabra, cuando se convierte en experiencia, deja de ser letra y se vuelve vida. Pero solo con el tiempo entendí lo que Pablo realmente quería decir. No se trataba de rechazar la letra, sino de atravesarla. De no quedarme en la superficie, en la doctrina, en la forma. Porque la letra sin alma, sin conexión, sin vida interior, puede volverse dura, exigente, fría. Mata la espontaneidad, mata la libertad, incluso puede matar el amor. Pero cuando se despierta el espíritu, cuando se lee desde el corazón y no desde el miedo, entonces las palabras se vuelven vivas. Vibran, me hablan, me abrazan. Lo entendí cuando dejé de leer para complacer a Dios y empecé a leer para encontrarme con Él. Cuando dejé de estudiar para tener razón y empecé a estudiar para transformarme. Desde la Cábala, aprendí que cada palabra escrita es una vasija que contiene luz. Pero esa luz solo se libera si el alma se conecta. Entonces, la letra no mata, la letra revela. Porque el espíritu no anula la letra, la completa. Otro versículo que quiero compartir, porque redescubrí su significado y lo considero fundamental, es: el reino de Dios está dentro de vosotros. Durante años, esta frase me parecía un consuelo, que, aunque el mundo fuera duro, había una especie de refugio interior, una semilla de esperanza. Pero desde la Cábala, esas palabras comenzaron a tener un peso diferente. Ya no como consuelo, sino como un llamado. Como si el texto me estuviera diciendo: no mires más afuera. No esperes un cielo futuro. Entonces concibo que el reino que busco, la plenitud que anhelo, está en mi interior. Solo tengo que descubrirlo, pulirlo, revelarlo. Comprendí que ese reino no es un lugar, sino una frecuencia del alma. Un estado que nace cuando me alineo con la luz, cuando permito que lo divino fluya a través de mis actos, mis pensamientos, mi intención. Entonces, el reino deja de ser promesa y se vuelve presencia. Aquí quiero hacer referencia al libro Jesús y la Cábala, que en su primer capítulo explica grandiosamente lo que es el reino de Dios. En la página 43 dice: vivir dentro del reino de Dios es existir en un constante crecimiento espiritual, en un constante aprendizaje, en una elevación permanente, desde nuestra interioridad hacia las máximas alturas del éxtasis. Jesús dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, o según algunas versiones, entre vosotros. El problema es que no lo vemos. Antes lo leía como una esperanza. Ahora lo vivo como una tarea. Juan 3, 3 dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este pasaje tiene un peso profundo en la vida cristiana, y cobra aún más sentido cuando se lo contempla desde una espiritualidad más consciente. Qué maravilla es comprender que hay un camino por recorrer, un proceso de ascenso, de descubrimiento, de transformación. Hay un día en que uno despierta, nace de nuevo y comienza ese trayecto infinito. Como dice la Cábala, no se trata de llegar, sino de perfeccionarse. El cristianismo también habla de santificación, pero muchas veces se confunde el concepto de gracia con la necesidad de trabajar sobre uno mismo, superar bloqueos del alma, sanar el carácter, iluminar las sombras. Aunque mi fe fuera profunda,
Había aspectos de mí que no lograba transformar. Fue al estudiar Kabbalah que comprendí que debía corregir, que mi vida había caminado en círculos, repitiendo patrones con distintos rostros. Había malgastado tiempo, creyendo que ya estaba convertida solo por haber creído, pero sin realmente avanzar en el camino. La salvación, en Kabbalah, es la redención del alma. No es un evento puntual, sino un proceso que elimina juicios, temores y activa un ascenso, como el que realizó Jesús y otros grandes maestros. Comprendí lo que significa el pan de la vergüenza, que debía esforzarme por ascender en niveles de conciencia. Durante muchos años, la Torá fue para mí un libro lejano. Aunque como cristiana reconocía su valor, como parte del Antiguo Testamento, muchas veces la sentía ajena. Se hablaba de ella como algo ya superado, reemplazado por el nuevo pacto. Así crecí, con una fe que se apoyaba más en los evangelios que en la raíz original del texto hebreo. Pero algo en mí empezó a despertar cuando escuché, por primera vez, que la Torá no era simplemente un conjunto de leyes antiguas, sino un mapa espiritual, una guía que contiene la energía del alma humana y del universo entero. Eso me sacudió por dentro. ¿Cómo podía algo tan profundo haberme pasado desapercibido durante tantos años? Mi encuentro con la Kabbalah me permitió redescubrir la Torá como un libro vivo. Empecé a entender que cada palabra, cada letra, cada pausa, lleva consigo una vibración. Que el texto tiene capas, una superficie literal, sí, pero también niveles ocultos que hablan directo al alma. Ya no la leía como historia antigua, sino como un espejo. Un espejo que me hablaba de mí, de mis procesos, de mis preguntas. Descubrí que cada semana, al leer la porción correspondiente al parasá, encontraba mensajes que parecían escritos para mi momento exacto. Como si el texto estuviera vivo, y esperándome. Ese fue el primer gran regalo que me dio la Kabbalah, reconciliarme con la Torá desde un lugar profundo, íntimo y vibrante. No como una obligación, sino como un diálogo. No como un deber, sino como una conexión. Comprendí entonces que no se trata de creer o no creer, sino de aprender a escuchar. La Torá no se impone, se revela. Se revela a quien tiene el corazón dispuesto a verla con nuevos ojos.